SER Podcast. Israel y Hamás han pactado alargar 2 días más la tregua que firmaron la semana pasada y que en teoría tenía que acabar mañana. Según ha anunciado Qatar, que es país mediador, el cese de los combates se extenderá hasta las 6 de la mañana del jueves. Durante este tiempo seguirá sin haber ataques y continuará el canje de rehenes israelíes en manos de Hamás por prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Ahora mismo lo ampliamos sobre el terreno, pero antes, el tiempo. Jordi Carbó. Buenas tardes. La próxima noche, también gran parte de mañana, chubascos en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, a ratos también al norte de la Ibérica, con una cota de nieve de unos 1.700 metros. Y mucha precaución de madrugada a la niebla, que será especialmente densa en las dos Castillas, la Comunidad de Madrid y Extremadura. Mañana esta niebla quedará como nubes bajas en toda la fachada atlántica, con ambiente más fresco que hoy. Más sol en el Mediterráneo y Canarias, con temperaturas sin grandes cambios. Y mucha atención también al viento, soplará fuerte entre Aragón y Cataluña, sobre todo en Tarragona, con rachas de más de 100 km por hora. Hay media hora 25 deportes con Jesús Gallego. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Se cierra la jornada en Primera División a las 9 con el partido entre el Girona y el Athletic Club de Bilbao. Si el Girona gana, será de nuevo líder de la Primera División. Y luego contamos la previa de una nueva jornada de Champions. Mañana, Barça-Oporto con el liderato del grupo en juego y Feyenoord-Atlético de Madrid. Y esta noche, a partir de las 10:30, 9:30 en Canarias, vamos a escuchar aquí en Hora 25 un operativo completo de un trasplante de corazón en España. Un trasplante es una cosa complejísima. Detrás de un trasplante de corazón hay una cadena enorme de decisiones logísticas, intercambio de información, desplazamientos muy delicados, en este caso en avión. Hemos montado en el avión que traslada de una comunidad a otra el corazón que le va a dar la vida a Juan. Llevo desde cuando yo tenía 28 años, me dio mi primer infarto, bueno, luego ya me ha dado el segundo, tercero, me ha dado casi 5 infartos. 2 años más podría durar. Hoy me han dicho que posiblemente haya uno. Mis compañeros cardiovasculares van a proceder a abrir el esternón con la sierra de esternotomía para poder también valorar el corazón. Déjame una pinza y el eléctrico está a ¿cuánto? ¿A 40? Voy a querer gasas a tope hoy, ¿eh? Ahora mismo está haciendo la anastomosis pues, del nuevo corazón, lo estamos implantando. El viaje de un corazón para volver a latir. Hora 25 vive desde dentro el operativo crítico para trasplantar un corazón que atravesó media España. Y lo vamos a escuchar esta noche aquí a las 10:30, 9:30 en Canarias. Empieza Hora 25. En directo desde Cisjordania, allí está el enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Vamos con los detalles de la ampliación de la tregua que han firmado esta tarde Israel y Hamás. Se mantienen las condiciones actuales 2 días más. Los ataques siguen en pausa y continuarán los intercambios de rehenes por presos. Sí, esto permitirá, Aimar, que al menos 100 personas más recuperen la libertad y que la franja siga libre de bombas, al menos hasta el jueves por la mañana. De nuevo, Qatar ha sido el encargado de anunciar el acuerdo que después desconfirmaban Estados Unidos y las propias este cuarto día de tregua en el que van a ser liberados durante las próximas horas 11 rehenes de Hamás y otros 33 presos palestinos. También seguirá entrando la ansiada ayuda humanitaria. Tregua en Gaza, pero después de más de 15.000 muertos desde el 7 de octubre, pero esa paz no llega aquí, a Cisjordania, donde el ejército israelí sigue haciendo incursiones y causando muertos como los últimos 7 de este fin de semana aquí en Jenin, donde nos encontramos. Luz Saavedra es la coordinadora de Médicos Sin Fronteras. El año pasado Naciones Unidas declaró 2022 como el año más mortífero para los palestinos en Cisjordania ocupada y este año ya llevamos más del doble de la cifra de muertos, de los cuales el 50% han tenido lugar a partir del 7 de octubre y ahora te estoy hablando de gente asesinada, pero lo mismo aplica para heridos, para destrucción de casas. En toda Cisjordania se superan ya los 450 muertos este año, el doble del año pasado, que ya fue el récord de fallecidos en territorio palestino. En los últimos 50 días han muerto más de 225 personas en esta zona, muchos de ellos aquí, en Jenin. Nicolás Castellano, gracias. Hasta luego. Es la concentración esta tarde en protesta por las 3 últimas víctimas de violencia machista en España. 2 mujeres y una niña asesinadas en Madrid. Isabel Villar. La última víctima es la mujer de 37 años estrangulada este fin de semana por su marido, un capitán del Ejército de Tierra, que ya está en prisión preventiva. El ataque ocurrió el sábado y ella ha muerto esta tarde en el hospital donde la ingresaron ese día. Y en el hospital sigue porque intentó suicidarse y está ahí detenido el hombre que anoche mató a su exmujer.
de 25 años, y a la hija de ambos, una niña de 5. En este último caso había antecedentes por malos tratos. De hecho, la mujer llegó a tener medidas de protección hace 3 años, cuando presentó denuncia, pero solo mes y medio después de que le concedieran esas medidas de protección, un juzgado de violencia sobre la mujer se las quitó porque consideró que no había indicios de que este hombre la fuera a atacar. Ahora la ha matado. Al hombre lo absolvieron en juicio el año pasado después de que ella dijera que no recordaba las agresiones. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. No declaró contra él y dijo efectivamente que como había pasado mucho tiempo no recordaba lo sucedido ni las lesiones. El juzgado de lo penal lo absolvió al considerar que no quedaban acreditados los golpes y que ella se los pudo hacer en el trabajo repartiendo cajas. Por el juicio, la víctima tuvo que esperar 2 años después de presentar la denuncia en 2020, que fue valorada por la policía con el nivel de riesgo alto con especial relevancia. Un juzgado de instrucción tomó entonces medidas cautelares, pero posteriormente el de violencia le denegó la orden de protección al no apreciar indicios de delito, aunque según Interior la policía siguió protegiéndola hasta mayo de 2021. La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, cree que estamos ante un fallo judicial estrepitoso. Es lamentable cómo el sistema ha fallado estrepitosamente a la víctima, que ha terminado siendo asesinada cuando no debería haber tenido lugar. Es imprescindible que de una vez por todas la sensibilización, la formación sobre lo que es la violencia de género, cómo se comporta una víctima y un agresor, se extienda a todos los operadores jurídicos. Y la Fiscalía, que había pedido al principio orden de alejamiento y prisión para el acusado, finalmente no recurrió la sentencia absolutoria que se hizo firme a Aimar en enero de este año. Gracias, Mariola. El vicepresidente del Gobierno de Baleares, Toni Costa, del PP, se niega a dimitir a pesar de que nombró director gerente de una empresa pública a un amigo suyo que estaba acusado de agredir a una mujer. Según el escrito de la Fiscalía, hace año y medio, este hombre, el amigo del vicepresidente, se acercó a su víctima, una chica en un bar a la que no conocía, la agarró fuertemente de la cabeza, atrayéndola hacia él para intentar besarla, y como la chica se resistía, él le lamió toda la cara, pasándole su lengua desde una oreja a la otra, por toda la cara y por la boca. Cuando llegó la policía, el hombre intentó escapar a la carrera y le pegó un puñetazo a uno de los agentes. Todo esto lo dice la Fiscalía en un escrito que ha adelantado el Diario de Mallorca, el escrito de la Fiscalía que describe también cómo la chica sufrió ansiedad a raíz de aquel episodio y tuvo secuelas de trastorno mental. Pues bien, el vicepresidente de Baleares reconoce ahora que cuando hace unos meses nombró a su amigo director gerente de la empresa pública, sí conocía que pesaban acusaciones contra él, pero dice que creyó en la palabra del amigo y lo nombró director gerente de esa empresa pública. Ahora que le han abierto juicio oral al acusado, ahora sí lo han destituido, pero a pesar de que la oposición pide la dimisión del vicepresidente de Baleares, él insiste en que no cree que tenga que dimitir. Radio Mallorca, Chus Navarro. El vicepresidente del Govern sí habla de error, admite que sabía la situación procesal de su amigo, pero este le dijo que no llegaría a juicio y que todo lo que se estaba contando sobre él era mentira. Es culpa además a la presidenta del Govern, Marga Proens, insiste en que ella no sabía que Serra estaba imputado. No considero que deba dimitir ni voy a dimitir. Y por otra parte, el único que conocía la situación del exgerente de Ivetec era yo. Costa también ha dicho hoy que el viernes por la noche tuvo conocimiento de la apertura de juicio oral contra Serra y fue entonces, ha dicho, cuando habló con la presidenta del Govern, aunque no ha desvelado qué le dijo. La oposición en bloque le ha pedido la dimisión, le pide que se marche o que la presidenta Proens le eche. Iago Negueruela, PSI-PSOE. Si la señora Proens no sabía estos hechos, lo que le tiene que hacer 2 cosas: exigir a su vicepresidente que pida disculpas y cesarlo. No caben medias tintas. En el PP Balear apoyan a Antoni Costa y reclaman que se respete la presunción de inocencia. No hay que rebuscar mucho tampoco en la hemeroteca del nuevo portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, para saber qué es lo que está buscando Feijóo al elegir portavoz parlamentario en el Congreso a Miguel Tellado. Por permitir esta humillación de nuestro país, por permitir la humillación de nuestro Estado de Derecho, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez. Esto decía Tellado hace unas semanas. Hoy es el nuevo portavoz del PP en el Congreso, sustituyendo a Cuca Gamarra en ese puesto y garantizándose así Feijóo una voz de oposición muy dura.
Mariela Rubio. Así es, la elección de Tellado, mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, como portavoz del PP en el Congreso, apunta desde luego a un periodo de oposición muy dura en la Cámara Baja. Tellado va a sustituir en el puesto a Cuca Gamarra, que ahora se va a centrar exclusivamente en la Secretaría General del partido. Tellado antes ocupaba la Vicesecretaría de Organización del PP y le va a sustituir ahora Carmen Fúnez, que deja el área de Asuntos Sociales. Todos estos nombramientos no van a ser los últimos porque quedan por nombrar, por ejemplo, el portavoz en el Senado o sustituto para Pedro Rollán, que dejará la dirección del PP por presidir ahora la Cámara Alta. Pero todos los cambios se van a conocer pronto, ya que serán ratificados en el Comité Ejecutivo Nacional del próximo jueves. El PP de momento no confirma oficialmente qué cargo va a ocupar el actual número 3 del partido, Elías Bendodo. Algunos cargos en Génova dan por supuesto que el cargo de coordinador general va a desaparecer, pero la dirección se limita a señalar que Bendodo seguirá teniendo atribuciones en el comité de dirección. Hablando de oposición dura, hoy Feijóo ha hablado de un supuesto triple récord de Sánchez. ¿Hay algún primer ministro europeo que consiga el récord simultáneamente de ser aplaudido por una organización terrorista como Hamás, de basar su investidura en un partido heredero de otra organización terrorista y de indultar unas actuaciones que los jueces consideran terrorismo urbano? Triple récord de Sánchez, según Feijóo, triple récord relacionado con el terrorismo. En este punto está la política española ahora mismo. Unas palabras de Feijóo en un acto del Partido Popular Europeo en Barcelona, un acto en el que Feijóo ha pedido a las democracias de la Unión Europea que se impliquen en la deriva del gobierno español. Estoy convencido de que un italiano, un alemán, un francés, un rumano, un polaco y así el conjunto de los países de la Unión le parecería inconcebible que su país esté en este momento reunido en un lugar de Europa, siguiendo y negociando qué es lo que tiene que hacer el gobierno para obtener los votos del independentismo. ¿Alguien podría decir que se trata de un asunto interno de España? Yo creo que no. Tampoco era un asunto interno de los alemanes la construcción del muro, que los mantuvo aislados del resto de Europa. Las democracias europeas cometerían un error si vieran la deriva del gobierno español como una cuestión doméstica. También en el PSOE ha sido hoy día de nombramientos, cambios en las portavocías, no en lo que tiene que ver con el Congreso, porque Pachi López seguirá ahí como portavoz parlamentario, pero sí en el Senado. Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz, será el nuevo portavoz en la Cámara Alta, sustituyendo a Eva Granados. Pero el cambio profundo y a todos los niveles se está viviendo en la política en Euskadi, porque al relevo en el PNV se le suma hoy el de Bildu. Arnaldo Otegi ha confirmado que no será candidato en las próximas autonómicas. No es una decisión que haya tomado a última hora. Hace mucho tiempo que tengo tomada esta decisión. Es una decisión que ha sido reflexionada durante mucho tiempo. Ha hablado Otegi de relevo generacional, de un nuevo ciclo en la política vasca que requiere de caras nuevas, que es un argumento muy parecido al que ha usado el PNV para no contar con Íñigo Urkullu como candidato a las próximas elecciones. Ahora la clave está en si este relevo en el PNV va a condicionar la fecha de esas elecciones. Se especulaba con adelantarlas a los primeros meses del año que viene, pero es probable que ahora el PNV intente ganar todo el tiempo posible para dar a conocer a su candidato, Imanol Pradales, que es un perfil todavía muy desconocido para la gran mayoría de los vascos. Hora 25. Aimar Bretos. Y con la bronca política nacional en su punto álgido, reluce aún más la foto que se ha producido hoy en Andalucía. La vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente andaluz Juanma Moreno firmando un acuerdo para proteger Doñana, por el que se ofrecerán hasta 100.000 euros por hectárea a los agricultores que eliminen sus invernaderos ilegales. Radio Sevilla, Ana Fernández. A primera hora de la mañana se han fotografiado juntos en el Parque Nacional de Doñana y a mediodía el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y la vicepresidenta Teresa Rivera han explicado en Almonte los términos del acuerdo sobre Doñana que pone fin a 2 años de enfrentamientos entre ambos gobiernos. El protocolo firmado prevé una inversión de 1.400 millones para 14 municipios del entorno del parque y ayudas de 100.000 euros por hectárea para los agricultores que dejen de cultivar sus tierras y reforesten los suelos. Y la proposición de ley para ampliar regadíos que se tramita en el Parlamento andaluz decaerá. Juan Manuel Moreno y Teresa Rivera. Ese proyecto de ley, que estaba ya prácticamente solamente para su aprobación, decaerá. Si Doñana es la mayor riqueza de la que disponemos, merece la pena ponerla en valor. Hoy todo han sido elogios y reconocimientos entre las partes por el trabajo realizado, que también ha gustado a los ecologistas, sobre todo porque tumba la polémica ley de regadíos. Hora 25.
Aimar Bretos. Telefónica prepara un ERE para reducir su plantilla en España. La empresa no concreta en cuánto, pero se calcula que el ERE afectaría a miles de trabajadores. Estefanía Salvatierra. Las palabras del consejero delegado de la compañía a principios de mes, haciendo referencia a un plan de ajuste, evidenciaban lo que era un secreto a voces. Telefónica quería despedir, recortar plantilla y esta tarde ha anunciado cómo lo hará. Será a través de un expediente de regulación de empleo que se negociará en sus 3 jurídicas: Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. El paraguas sobre el que tendrán lugar los despidos será el ERE, pero lo que sí creen desde los sindicatos es que se plantearán bajas voluntarias, igual que se ha hecho en los últimos años. Eso sí, desde UGT, Diego Gallard avisa de que marcarán líneas rojas. No hay posibilidad de llegar a un acuerdo en ningún ERE si no hay un CEP, un convenio de empresas vinculadas, que blinde las condiciones laborales y económicas de la plantilla que va a permanecer. Esas mejoras pasan por la jornada laboral de 35 horas semanales, la ampliación de beneficios sociales, más teletrabajo y la proyección profesional de los grupos laborales. El Tribunal Supremo ha zanjado hoy una de las teorías conspiranoicas que giran en torno al atentado de las Ramblas de Barcelona de 2017. En la sentencia, confirmando las penas de los 2 principales acusados, los jueces del Supremo dicen claramente que el imán de Ripoll, cerebro del atentado, está muerto, que es algo que algunos sectores del independentismo catalán habían puesto en duda. Pedro Jiménez. Dice la sala que en la explosión de Alcanar se encontraron 14 kilos de restos humanos, lo que da idea de la excepcional intensidad de la deflagración y de su poder destructivo. Por eso añade que es razonable pensar que el imán de Ripoll falleció y que su móvil no se guardó fruto de una conspiración TEDx Mossos d'Esquadra, sino que quedó destruido. Sati falleció y son muchos los motivos económicos o religiosos que justifican que su familia no haya reclamado sus restos, mucho más creíbles que el de que lograra escapar y viajar a Marruecos. Por último, el tribunal descarta la responsabilidad de los servicios secretos. Los magistrados recuerdan que no se ha solicitado ninguna prueba en ese sentido y que además los indicios que existen son genéricos. Por cierto, el juez García Castellón, que investiga por terrorismo a Puigdemont en el caso de Tsunami Democratic, insiste en incluir en la causa al hombre francés que murió el mismo día en que se produjo el asalto al aeropuerto de El Prat tras la sentencia del procés. García Castellón ha pedido ya al Tribunal Supremo que se haga cargo de la causa, porque Puigdemont es aforado en Europa, pero sin que eso se haya resuelto, al mismo tiempo García Castellón ofrece a la familia de este hombre personarse en la causa. Isabel Villar. Sí, el juez ofrece a la viuda ejercer como acusación del caso y declarar como testigo para conocer de primera mano qué sucedió ese día. Además, ha pedido a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y al Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN todas las incidencias registradas a raíz de esa acción de tsunami. Pues precisamente ante García Castellón va a declarar mañana como testigo María Dolores de Cospedal en el llamado caso de la Kitchen jurídica, que es la persecución que supuestamente sufrió el abogado de Bárcenas, Gómez de Liaño, para que silenciara todo lo que estaba contando su cliente Bárcenas y que pudiera perjudicar al PP. Gómez de Liaño apuntó a Cospedal como uno de los cerebros de esa trama, de esa extorsión que le estaba viviendo, y es lo que ha hecho hoy también apuntar a Cospedal el excomisario Villarejo en su declaración ante el juez Miguel Ángel Campos. Villarejo ha insinuado al juez como testigo que tal vez pasó información a Cospedal para presionar al abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño. El comisario jubilado ha recordado que se reunió 14 o 15 veces con ella en la sede del PPE, donde entraba después de que le recogieran en un coche con lunas tintadas. La exsecretaria general del Partido Popular declara mañana como testigo por esta kitchen jurídica del PP. Tendrá que decir verdad y contestar a todas las preguntas que le formulen. La implican porque, según las grabaciones del sumario, estaba al frente del lobby jurídico del Partido Popular destinado a matar civilmente a Bárcenas y a Liaño para que no filtrasen datos de la Caja B. Quien está manejando el temilla pues es la mano de derecha, un abogado del Estado que es amigo de Cospedal, que es el abogado del Estado que puso ella ahí a llevar, digamos, todo el lobby o toda la historieta. María Dolores de Cospedal comparece ante García Castellón a las 10 de la mañana. El director de cine Oliver Stone ha presentado en España hoy sus memorias En busca de la luz y la periodista de la SER, Raquel García, ha hablado con él. Cuenta Oliver Stone que fueron 2 los sucesos que le convirtieron en cineasta: el divorcio de sus padres y la guerra de Vietnam. Going to the war, going to Vietnam.
Un joven herido por la vida que descubrió muy pronto que todo era una gran mentira. Las drogas le ayudaron a sobrellevar la experiencia traumática de la guerra, que también le sirvió para forjar su conciencia política. Una mirada crítica e incómoda que hemos visto en su cine y en sus documentales, como el que rodó sobre el conflicto palestino-israelí y que le descubrió a Benjamín Netanyahu hace 20 años. It's Netanyahu's war. Netanyahu was a fascist and a bully. Estoy muy decepcionado. Netanyahu fue un fascista y un matón en el pasado. Tengo antepasados judíos y no estoy nada de acuerdo con esto, explica el director de películas como Platoon, Nacido el 4 de julio o JFK, que acaba de presentar sus memorias En busca de la luz, que en España edita Libros del Cultrum, una biografía sincera y valiente que solo llega hasta sus 40 años. En mi vida lo más importante, nos confiesa el cineasta, solo ocurrió al principio. Gracias, Raquel. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk. Si bien se mira, este Feijóo es gracioso. Calificaba de intervencionista a Sánchez cuando él jamás ha tenido un empleo en el sector privado. Le achacaba mala administración, él que vive de sobresueldos, aunque a veces intenta esconderlos. Luego le llamó autócrata y toleró que su jefa de facto, Isabel Díaz Ayuso, le acusara de dictador, cuando él nunca tosió a la dictadura de Franco y es heredero político de uno de sus ministros, Manuel Fraga, que al menos leía, estudiaba y opositaba. Hace unos días le atribuyó un tic patológico, cuando un exgerente del INSalud debería saber que es feo intentar ofender al otro atribuyéndole enfermedades mentales. Y ahora le asocia al terrorismo, el de Hamas o el vasco, cuando él es miembro de ese club que cada 2 semanas resucita el fantasma del terrorismo etarra por ver si esto perjudica a los socialistas. Un número de circo, porque fueron ellos los que acabaron con esa lacra en el País Vasco, como todo el mundo sabe. Hay en la vida 2 tipos de fracasados, los que no llegaron y merecen empatía porque se lo toman deportivamente, y los que anidan amargura, envidia o rabia porque se han quedado sin el juguete que pretendían conseguir, incluso no disponiendo de apoyos suficientes. Llamémoslo Moncloa. Estos, bien mirados, no merecen mucho cariño, pero tampoco está de más dedicarles una sonrisa misericordiosa. Cierto, pertenecen a la especie faltona, insultan y seguirán insultando sin proporción, ni recato, ni medida, pero al menos en este caso, sus bromas tienen un límite. Apostemos a que Feijóo no imputará al presidente del gobierno tener amigos contrabandistas ni narcotraficantes, ni le afeará conducir sus yates. En eso sí que le lleva ventaja. Déjese de faltar, hombre, y proponga alguna cosa interesante, que para eso le pagan el sueldo los contribuyentes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.